Efectivamente no ha salido el trailer de Sparking Zero, pero sin embargo vamos a aprovechar, amigos, para repasar un poco los mejores juegos de Dragon Ball. Y seguro que alguno no lo viste, porque de hecho hay unos que acabo de ver y me sorprendió que no lo había jugado. Así que si sos de los que le gustan los juegos de Dragon Ball, si sos aquel que ha jugado Budokai Tenkaichi 3 hasta el final de sus días y estás ansioso por el nuevo Sparking Zero pero no sabes qué hacer y querés jugar algo, querés sacarte esas ganas de Sparking Zero, prepárate, dale me gusta, suscríbete a esas cosas antes de comenzar. Pero dale me gusta y comenta así antes que nada. Comenta cuál es tu juego preferido de Dragon Ball hasta el día de la fecha. Y vamos a comenzar, porque en este video vamos a repasar en serio, no solamente a nivel nostálgico, sino a nivel completamente sacadísimo, los mejores juegos que existen de Dragon Ball. El primero que vamos a ver es Dragon Ball Shenron. No, mentira. El primero que vamos a ver es uno de esos juegos que nos trae mucha nostalgia. Sí, ese juego que estaba en la Sega, en la Mega Drive o como la quieran llamar. A ver, es que depende también del país que ustedes lo hayan vivido. Y a ver si recuerdan esta musiquita del juego. Sí, bastante nostálgica, ¿no? Vamos a dar un agradecimiento a Emma Production por la traducción que hizo de este video, está increíble. Y literalmente que esa musiquita nos hacía transportar cada vez que llegábamos del cole a un juego que era completamente literal épico, ¿no? Para el momento, en el momento que no había tantas cosas, entonces este juego se transformaba quizás en un cable a tierra. A ver, es que mezclando la musiquita que era bastante nostálgica con el modo historia en que íbamos básicamente peleando contra cada jugador, sí, recorriendo todo lo que era la historia. Yo me acuerdo que cuando estaba Ginyu en ese momento yo no sabía ni quién era, y en el juego aparecía y era buenísimo esa incertidumbre de no saber quién era el personaje que iba a aparecer en Dragon Ball. A ver, chicos, recuerden que nos repetían mucho cuando éramos infantes el anime. O sea, Dragon Ball lo repetían muchísimo y a veces no llegábamos a ver estos personajes como Ginyu a tiempo. Lo veíamos más tarde, por ahí de lo debido. Y este juego ya traía a Goku Super Saiyajin. Yo no entendía nada. Yo jugaba así y no entendía qué pasaba. Y cuando tiraba el Kamehameha era mortal. Esta animación que ahora parece muy mala, en ese momento era una locura. Una auténtica locura. Créanme que este juego por ahí, no sé si para ustedes, pero para mí fue uno de los mejores juegos de mi infancia, cuando no tenía ni siquiera otra forma de acceder a un juego de Dragon Ball que no sea por la Sega, esa consola tan generosa que a través de cassette podíamos jugar a nuestros juegos favoritos. Y ni hablar, imagínense cuando aparecía Cell, no sabía ni quién era, o sea, literalmente no sabía ni quién era. Piensen que este juego salió literalmente en Japón el 1 de abril de 1994 y en Europa, o sea Francia, España y todos esos países, en junio del 94, por lo cual era uno de esos juegos que literalmente fue muy bueno para la época, para el momento en que salió. Aquí les voy a dejar una tarea y es decirme acá en los comentarios cuándo fue la primera vez que Goku se transformó en Super Saiyajin. Sí, el episodio, pero aún más, vamos un poquito más lejos. ¿Cuándo fue la primera vez que Goku Super Saiyajin se transformó en español latino? O sea, que salió a la televisión de América Latina y que lo pudimos ver por primera vez. Fíjense y se van a sorprender con la fecha, cómo difiere una de la otra. Así que esa es su tarea. ¿Cuándo se transformó Goku en Super Saiyajin en versión latino? Como les digo, vamos a ir con esta lista de mejores juegos de Dragon Ball que han existido, porque se van a sorprender con lo que viene. Y aquí vamos con Dragon Ball The Legend. Sí, este juego, chicos, literalmente para cuando salió fue muy innovador. Estaba en Play 1 y si bien se veía algo pixelado, o sea, la jugabilidad que tenía era tan buena que se podía jugar hasta 3 contra 3. Era un sistema que no habíamos visto. De hecho, no lo vimos ni siquiera en los Budokai Tenkaichi esto, de poder jugar 3 contra 3. Fue una auténtica pasada en ese momento. Este juego que fue literalmente para mí uno de esas leyendas, como dice el nombre, de PlayStation 1. Que a la vez es un juego no conocido por muchos, guarda, que ustedes por ahí son fans y lo conocen, pero no ha sido conocido por mucho este juego y ha sido una auténtica joyita.
Lo pongo porque literalmente también ha formado parte de mi infancia. Es un juego completamente que si no lo jugaron, yo se los recomiendo jugarlo. Jueguenlo incluso ahora. Porque literalmente este juego, chicos, créanme que lo vale. O sea, literalmente si lo juegan ahora les va a gustar. Porque es distinto, es un juego que fue distinto a la época, ¿sí? Nosotros veníamos de ver el Dragon Ball Final Bout y pasar a esto era algo distinto. Pero lo mejor de todo es que el juego ofrecía el modo historia completo. Comenzando desde la saga Saiyajin, ¿sí? Donde estaba Nappa, llegaba Nappa todopoderoso y teníamos que luchar con todos. Era increíble revivir esto, o sea, muy lindo era el momento en que uno se enfrentaba a la historia de Dragon Ball jugando con sus personajes favoritos y ibas recorriendo todo como si estuvieras ahí. Que a ver, repito, era pixelado, pero para el momento también era pixelado, pero estaba bien. O sea, estaba bien el juego, estaba bastante bien. De hecho, tenía unos combos que eran bastante locos de hacer. Como por ejemplo, esa conexión que viene acá con Nappa era un combo que era cuando lo aprendías, decías, wow, aprendí algo nuevo. Y todo esto nos daba a este juego, nos empezaba a dar combos que se hacían cada vez más complejos. Luego podías transformarte también en Super Saiyajin, pero siempre acorde a cómo ibas en la historia. O cuando tirabas un poder, un Kamehameha, era bastante loco porque hacía toda una animación espectacular. Y realmente que, a ver, estaba muy bueno cómo recorrías la historia sobre todo. Y además que tenías que aprenderte bien las cosas porque si no perdías, o sea, no era tan sencillo el juego. De hecho, cuando uno aprendía ya a tirar los poderes o irse atrás de los personajes, como si fuera un buen Budokai Tenkaichi, uno decía, wow, estoy mejorando. Y esa sensación te daba el juego sumado a que íbamos encontrándonos nuestros personajes favoritos que iban mejorando completamente, haciéndose Super Saiyajin y demás, como si estuviéramos viviendo la historia por dentro. Era muy pero muy bueno porque era muy fiel a la historia. Era como estar viendo Dragon Ball, literal, pero jugándolo. Muy bueno el sistema que tenía inmersivo para el momento. Repito, ahora puede parecerlo una cosa pixelada y demás, pero para el momento era increíble. Te hacía sentir que ibas mejorando. Sumado que además te ponían imágenes de las figuritas de Dragon Ball un poco más. Se hacía hacer mucha nostalgia porque eran literalmente imágenes que salían en los pósters, en las figuritas. No sé si recuerdan que muchas de las imágenes que iban apareciendo literalmente estaban en las figuritas estas que juntábamos. Que por cierto, decime si completaste los álbumes de Dragon Ball de figuritas. Sin duda alguna, como siempre, el momento en que Goku se transforma en Super Saiyajin y pelea contra Freezer es uno de los momentos literalmente más épicos de este juego. En algún momento, para todos, cada transformación de Goku se hace muy épica en este juego. Pero vamos a pasar al siguiente. Ok, y si hablamos de juegos literalmente como insuperables, tenemos a Dragon Ball Super Sonic Warrior 2. Si ya la primera entrega era épica, Dragon Ball Super Sonic Warrior 2 se vuelve insuperable. Créanme, chicos, que de pasar a Legends a esto ya era una mejora increíble. Lógicamente también estamos hablando de que este juego salió para Nintendo 3DS y fue una auténtica locura. Para el momento entraba en uno de los top juegos de Dragon Ball, quizás el mejor del momento podría decirse, porque el juego combinaba muchas cosas, ya que no solamente podíamos vivir al pie de la letra, al pie de cañón, todo lo que era la historia, Goku Namekusei y todo estos momentos lindos, sino que además se volvía la jugabilidad completamente nueva, era una jugabilidad distinta que no teníamos en otro juego, además de la fluidez que tenía, la conexión de combos, como siempre es tan importante en Dragon Ball, y todos los poderes hacía de que este juego se volviera muy bueno. Y sin olvidar también cuando te quedas sin tiempo que perdías, era un clásico esto para un juego de Dragon Ball. Sin duda alguna revivimos el momento porque teníamos todos los personajes ahí en modo historia re bien hechos, o sea, aparecía hasta el Super Buu ahí literalmente peleando contra Piccolo y toda la historia se iba respetando a rajatabla, sumando a los gráficos que para el momento estaban muy bien, junto a la fluidez que parecía que fuera 60 frames por segundo, 120, no sé, se veía muy fluido el juego. Quiero saber en los comentarios si vos también jugaste este juego, pero vamos a pasar al siguiente. Ok, ya nos vamos a Budokai 1 y no es que lo pongo como uno de los mejores simplemente porque sé que el Budokai 3 es mucho mejor, pero para el momento cuando salió fue el inicio de una leyenda, porque saben que el Budokai Tenkaichi 1 se lanzó en 2005, pero este se lanzaba
en 2002. Entonces era el inicio de la leyenda, chicos. Este juego es lore puro. Este juego es lo que nosotros conoceríamos como parte de la historia. Es la historia misma. O sea, este juego traía consigo muchísimas cosas. Abría la puerta a un mundo de novedades para lo que era en ese momento PlayStation 2. Estas consolas, siempre PlayStation, dando ahí de qué hablar con Dragon Ball. En este caso mostraba este juego que fue literalmente buenísimo. Seguido luego al año siguiente, 2003, con Budokai 2. Y ya este juego traía muchas mejoras. En todo ámbito se volvía un poco más fluido todo y empezamos a ver por fin el famoso delineado en los juegos de Dragon Ball. Si bien era un poquito en este momento un delineado que uno no entendía bien cómo se veía, si bien o mal, era como raro para el momento, pero todos nos acostumbramos a este delineado que formó parte también de nuestra historia. Sí, sin duda alguna creo que Budokai 2 fue el inicio históricamente para todo lo que eran los delineados. Y si estoy equivocado, por favor hacémelo saber en los comentarios, pero yo en el momento que lo jugué, yo dije ¡guau! Cómo mejoró todo. O sea, de uno al otro ya teníamos delineados, para luego al año siguiente tener esta obra maestra majestuosa que fue Budokai 3. Si es que este juego ya traía consigo muchísimas mejoras, chicos. Es que los tres, no sé por qué razón, los tres siempre han sido lo mejor del mundo. Han sido lo mejor del mundo, es así. Por alguna razón estos juegos traían ya todo el amor del mundo. Budokai 3 y Budokai Tenkaichi 3. ¿Será que ahora Budokai Tenkaichi 4, que es la continuación de Spark, o sea, lo que sería Sparking Zero, es una continuación, pero al 3 es el término de todos los juegos de Dragon Ball como tal que conocemos de la serie Budokai y Budokai Tenkaichi? Ahora, ¿será que también hay posibilidad para un Budokai 4 como tal en este 2025-2026? Guarda que yo lo jugaría también, aunque estamos todos atentos a Sparking Zero. Pero no hay duda de que Budokai 3 fue el culmine de esta saga de juegos para dar paso ni más ni menos al glorioso, al majestuoso Budokai Tenkaichi 1 y quizás, chicos, el inicio de, ahora sí, la leyenda de la saga Budokai Tenkaichi. Que cuando salió este juego, chicos, qué locura lo que sucedía en el mundo. Todos estábamos explotando de la emoción. Era el juego insignia de PlayStation 2 2005, el juego más histórico hasta el momento, que si bien no fue en el momento uno de los mejores juegos de la saga Budokai Tenkaichi como tal, porque sabemos que fue el 3 el mejor, dio paso al Budokai Tenkaichi 2, uno de esos juegos también majestuosos que nos brindaban el modo historia mejorado. Literalmente este juego traía el modo historia muy mejorado porque podíamos recorrerlo en el mapa. Sí, quizás el mejor juego en modo historia de la saga de Budokai Tenkaichi como tal. De hecho, incluso el minijuego de Jump estaba bueno, pero el modo historia era único. O sea, literalmente fue el mejor modo historia, que esperemos que por supuesto aparezca en Budokai Tenkaichi 4, en Budokai Tenkaichi 4, o sea, Sparking Zero. Pero sin duda alguna Budokai Tenkaichi 2 trajo consigo el mejor modo historia para dar paso al mejor juego de la historia. Y sí, amigos míos, se trataba del mejor juego de la historia, el que más mod iba a tener, el ídolo de todos, Budokai Tenkaichi 3, para dar trono al mejor juego de la historia existente hasta el día de la fecha de Dragon Ball Z, Super y todo lo que sea. Digo Super también porque con los mods también podemos tener Super. Así que este es el mejor juego de la historia, el Budokai Tenkaichi 3. Y no quiero dejar de dar méritos a Fighter Z, a Kakarot, a Xenoverse 2 y también, por supuesto, a todos los demás juegos de Dragon Ball, que son increíbles a nivel gráfico y todo. Y quizás sí, hoy en día sean lo mejor que hay al día de la fecha. Pero yo estoy haciendo un recopilatorio de los mejores juegos de la historia. O sea, en toda la historia Budokai Tenkaichi 3 ha sido el mejor juego de todos. Porque hasta el día de hoy, siendo 2024, siendo 15 años después, este juego salía el 4 de octubre del 2007 en Japón. Estamos diciendo que ya son casi 14 años de juego. ¿Por qué dije 14? Quise decir 17 años casi ya de su salida. O sea, son más de 15 años de una, pero no me había dado cuenta que habían sido 17 ya.